Buenas tardes, hermanos. Estamos en directo. Hoy es día martes y tal y como habíamos anunciado, hoy tendremos nuestro estudio bíblico y estaremos enfocados en concreto con el tema de la paternidad. Estaremos dedicando este tiempo a los padres cristianos y a cómo criar hijos en el temor del Señor. A diferencia de los otros días, hoy lo que vamos a querer hacer es empezar, aprovechando que mi esposa Clisia está conmigo, empezar alabando al Señor. Así que empezaremos con una alabanza, entonando una alabanza al Señor juntos. Luego estaremos entregando a Dios este tiempo en oración y seguidamente estaremos compartiendo nuestra enseñanza de hoy. Así que vamos a alabar al Señor y ustedes desde su casa pueden acompañarnos si conocen este himno y pueden cantar juntos al Señor con nosotros. ¿Quién aviva el fuego de mis soles con poder? ¿Quién los cielos arde? Nadie como Él, nuestro Dios. ¿Quién gobierna el mundo? ¿Quién levanta y quita el rey? Vence a sus rivales. Nadie como Él, nuestro Dios. Nuestro Dios. Santo, solo tú eres santo, sin igual en gloria. Santo Dios. ¿Quién bajó a salvarnos de tractores de su ley? En su amor nos llama, nadie como Él, nuestro Dios. Nuestro Dios. Santo, solo tú eres santo, sin igual en gloria, incomparable, digno. Solo tú eres digno. Solo a ti adoramos, Santo Dios. Al que en el trono está, Él quiera y pronto y vendrá, y al Cordero inmolado, gloria. Al que en el trono está, Él quiera y pronto y vendrá, y al Cordero inmolado, gloria. Santo, solo tú eres santo, sin igual en gloria, incomparable, digno. Solo tú eres digno. Solo a ti adoramos, Santo Dios. Señor, porque tú eres el que era, el que es y el que pronto vendrá, porque tú eres el único digno, el único santo y el único que merece toda la gloria, toda la honra y todo el loor. Gracias, Señor, porque en ti confiamos, en ti está segura nuestra alma, en ti, Señor, estamos confiados
Eres nuestra roca, nuestro refugio, nuestro baluarte, nuestra fortaleza. Y a ti, Señor, queremos adorarte en esta tarde. Gracias, Señor, porque podemos entonarte himnos de alabanza. Gracias, Señor, porque podemos cantar a tu grandeza. Y gracias también, Señor, porque podemos venir con confianza ante el trono de la gracia. Porque Jesús, Señor, con su muerte, resurrección y ascensión, Él rasgó el velo y Él hizo posible que ahora pudiéramos hablar contigo cara a cara. Gracias también por tu palabra. Entregamos este tiempo en tus manos. Pedimos, Señor, que hables a las familias a través de esta palabra, que edifiques a los padres. Padre, sabemos que la paternidad es algo complicado, es algo difícil, que nadie va a ser nunca el Padre perfecto, puesto que el único Padre perfecto eres tú, Señor. Pero te pido que a través de tu palabra enseñes a cada padre y cada madre a criar hijos para tu gloria, para que nuestras casas, para que las familias de tu pueblo puedan, Señor, ser familias donde son todos edificados en las Escrituras y en tu verdad. Háblanos, Señor, a través de tu palabra y permíteme ser fiel en la exposición de esta tarde. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos entonces ahora, hermanos, a tomar el tiempo de la palabra. Vamos a dedicarnos ahora a las Escrituras y vamos a hablar sobre la paternidad. El tema que vamos a tratar esta tarde es la paternidad. Cómo ser padres conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué quiere el Señor de los padres cristianos? ¿Qué quiere el Señor de la familia? ¿Qué quiere el Señor de cómo edificar hijos para su gloria? Hay una cosa que me gustaría decir antes de empezar. Muchas personas a veces me dicen que yo el tema de la paternidad no tendría que enseñarlo. Y cuando yo les pregunto el por qué yo no debería enseñar sobre la paternidad, ellos me contestan que es porque yo no soy padre, porque yo no tengo hijos. Y es la realidad. Hasta el momento al Señor no le ha placido concedernos hijos. Hasta el momento el Señor no le ha placido y ni siquiera sabemos si será de la voluntad de Dios que el día de mañana seamos padres. Pero yo como pastor, como siervo del Señor, como cristiano, tengo la capacidad de poder enseñar sobre paternidad. Y les digo el por qué. Porque yo enseño lo que dice la Escritura. Cuando nosotros somos creyentes y vamos a enseñar sobre algún tema, no enseñamos en base a nuestra experiencia, no enseñamos en base a nuestro conocimiento práctico. Es verdad que en temas como la paternidad yo no podré darles ejemplos propios o ejemplos míos, pero a la hora de enseñar lo que quiere Dios de los padres, no hay manuales, no hay práctica y no hay experiencia que valga, sino que a la hora de enseñar lo que quiere Dios de los padres, lo que debemos enseñar es lo que dicta las Sagradas Escrituras. Y eso es lo que pretendo hacer yo en esta tarde, enseñar y orientar a la luz de la palabra de Dios lo que la Biblia enseña sobre cómo ser padres a la luz de las Escrituras. Así que acompáñenme durante un tiempo, acompáñenme un rato a la palabra de Dios y vamos a iniciar con un solo versículo. Aquellos que les gusta tomar notas, ya les invito a tomar su cuaderno, su bolígrafo y empezar a apuntar. Y síganme al libro de Efesios, al capítulo 6 y al versículo 4. Hoy no quiero hacer tantos consejos prácticos, sino hablar de el núcleo o el fundamento de la paternidad bíblica. Otro día me dedicaré a coger ya otros ejemplos prácticos tomados de otras familias, de otros padres, incluso también de la Escritura. Pero hoy me gustará hablar del fundamento bíblico sobre cómo criar hijos conforme a la voluntad del Señor. Quiero centrarme en este versículo que va a ser el versículo que trabajaré después más adelante y lo desglosaré. Es Efesios capítulo 6 y el versículo 4, donde dice así la palabra del Señor. Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Después vamos a hablar de esto en concreto. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos,
Porque es curioso que hablaremos de esto y les digo por qué. Porque cuando se habla de paternidad, normalmente enseñamos a los hijos que deben honrar a los padres, enseñamos a los padres que deben instruir a los hijos en la palabra de Dios, pero se pasa por alto ese versículo y hay una indicación importante: no provoquéis a ira a vuestros hijos. No provoquéis a ira a vuestros hijos. Es decir, hay padres que pueden tener actitudes que sean un tropiezo en la vida de sus hijos. Hay padres que pueden tener actitudes que sean torpes, incluso piedra de tropiezo en la crianza de sus hijos. Y el Señor dice que no los provoquen a ira, sino que los críen en la disciplina y la instrucción del Señor. Antes de nada, me gustaría recordarles a todos los padres una cosa. Padres deben ser conscientes del contexto cultural y social en el que sus hijos se encuentran. La primera cosa que como padres deben saber es que si nosotros viviéramos hace 500 años o hace 300 años o incluso hace 100 años, los valores sociales eran muy cristianos. La iglesia había tenido una influencia muy grande en la cultura. Aquí, por ejemplo, en España, hace 100 años, cuando las personas, o incluso hace 50 años, cuando las personas se despedían o salían de una tienda, tú ibas a comprar el pan, o ibas al mercado, o ibas a algún lugar y salías, la gente se despedía diciendo con Dios, o vaya usted con Dios. Dios estaba muy presente en la sociedad. Aquí en España, por ejemplo, hace 50 años, perder la virginidad antes del matrimonio era señal de deshonra. Incluso si una joven se quedaba embarazada antes del matrimonio, los padres a veces la mandaban lejos de casa a un pueblo escondido por las montañas porque era vergonzoso para la familia. La virginidad era algo muy valorado y muy respetado. El respeto a las personas mayores, el trabajar, el ser diligentes y responsables. Todo eso eran valores que estaban en la sociedad marcada por el cristianismo histórico. Los padres criaban a los hijos con valores cristianos y bíblicos. Era incluso común el domingo ir a la iglesia, aunque fuera la iglesia católica, pero la fe y la religión estaban en el corazón y en la cultura de nuestro país hace 50 años. Así que como nosotros debemos entender que todo eso quedó en el pasado y con el paso de los años nos encontramos ahora en una cultura donde nuestros hijos son animados a drogarse, nuestros hijos son animados a beber alcohol sin cesar o empezar a temprana edad a probar sustancias estupefacientes, donde los hijos y las hijas son empujados a practicar sexo constantemente y con diferentes personas antes del matrimonio y a desarrollar su sexualidad antes del tiempo deseado y establecido por el Señor, donde ya no hay valores de respeto a las personas de edad avanzada, donde los hijos ya no son tan esforzados en los estudios y en el trabajo, ya no son tan diligentes, ahora están sumergidos en el modismo, en la cultura de las modas pasajeras de hoy, en la vanidad, están sumergidos en la tecnología las 24 horas, en una cultura cada vez más mundana y contraria al Señor. Entonces debemos partir de eso. ¿A qué están expuestos sus hijos? Por mucho que sus hijos vayan a la iglesia los domingos o incluso durante la semana frecuenten algún culto en sus congregaciones, deben tener en cuenta a qué están expuestos sus hijos. Y sus hijos están expuestos a una cultura que hoy en día les dice que la palabra de Dios está anticuada, que la palabra de Dios no vale para nuestros tiempos y que la palabra de Dios es para fanáticos y religiosos. Sus hijos están expuestos a una cultura que considera que la palabra de Dios es inútil, que considera que la palabra de Dios no es válida. Personas, como dice 1 Corintios 2:14, el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Su hijo está creciendo en medio de un mundo que no discierne las cosas de Dios, que no acepta las cosas de Dios y que considera necedad las cosas espirituales. Como dice Romanos 8:5, porque los que viven conforme a la carne
ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Debe saber también que su hijo está expuesto a una sociedad que tiene la mente puesta en las cosas de la carne. Y como dice también el versículo 7 y 8 de Romanos 8, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios, no pueden agradar a Dios. Entonces su hijo está expuesto a una cultura que considera las cosas espirituales necias, una cultura que no puede discernir las cosas espirituales, está en medio de una cultura que tiene la mente puesta en las cosas de la carne, a una cultura que es enemiga de Dios y a una cultura que es imposible que se sujete a la ley de Dios porque está esclavizada al pecado. Y a eso su hijo está sujeto todo el día, todo el día. Y si su hijo va a la escuela una media de 5 a 8 horas al día, su hijo está expuesto entre 5 a 8 horas al día a enseñanzas, a amistades y a mensajes seculares, mundanos y contrarios al Señor. Es decir, que si una semana escolar tiene 5 días y si su hijo está expuesto 8 horas al día a la escuela y a los amigos, su hijo entonces está a una media de unas 40 horas expuesto a cosas seculares y mundanas. No solo eso, sino que cuando llega a casa, si su hijo no es recibido por los padres, está expuesto en una televisión que probablemente el contenido, ya sea en las series que ve o en la música que escucha, no imparta nada de valores bíblicos a su vida. Luego se trasladará al teléfono móvil, se trasladará a este aparatito donde estará conectado a las redes sociales, donde la mayoría de sus amigos en las redes sociales no son cristianos y sus publicaciones también serán mundanas. Estará conectado al WhatsApp y se estará comunicando con compañeros de escuela, compañeros del colegio y amistades de la calle que muchas veces no serán cristianos y estarán hablando de temas mundanos. Se conectará a YouTube a ver ciertos vídeos y la moda y la tendencia es que vea youtubers de hoy que hagan o bromas telefónicas o simplemente están haciendo cosas cómicas o estén jugando todo el día a la videoconsola y estén llenando la cabeza de su hijo de cosas que no son cristianas y probablemente el contenido sea mundano. Y no solo eso, sino que su hijo también a lo mejor tiene videoconsola y dudo que esos videojuegos le estén aportando un contenido cristiano. Claro que yo no quiero meter a su hijo en una burbuja, yo no quiero encerrar a su hijo en una habitación lejos del mundo, meterlo en una cueva y no dejarle ni jugar ni pasar tiempo con las redes sociales. Pero usted tiene que ser consciente de si va sumando todo eso, quiero que se pregunte cuántas horas es influenciado por el mundo su hijo y cuántas horas es influenciado su hijo por la palabra de Dios. ¿Por qué quiero decirle eso? Porque si su hijo va 3 días a la semana a la iglesia y póngale una media de 2 horas, que normalmente no será tanto, su hijo va una media de 6 horas a la iglesia, donde puede ser influenciado por un ambiente cristiano, por la palabra de Dios o por personas que caminan con el Señor. Pero después de esas 6 horas, su hijo estará expuesto más de 60 o 70 horas semanales a un contenido mundano y secular. Mi pregunta es, en una balanza, ¿qué va a pesar más en la crianza de su hijo? ¿Por qué pastor nos dice todo eso? Porque lo primero que deben saber es que los padres tienen un papel muy importante. Los padres no deben enfocarse en estar alimentando simplemente a su hijo intelectualmente con la escuela o comprándole las cosas que necesita o comprándole la ropa que necesita, sino que tiene una responsabilidad mayor y es edificar a su hijo en entendimiento y sabiduría del Señor. Proverbios 4:1 dice, oíd hijos la instrucción de un padre y prestad atención para que ganéis entendimiento. Proverbios llama a los hijos a escuchar y a prestar atención a la instrucción de los padres. Proverbios 1:8, oye hijo mío la instrucción de tu padre y ahora aparece la madre en acción y no abandones la enseñanza de tu madre. Y Proverbios 3:1, hijo mío, no te olvides de mi enseñanza y tu corazón guarde mis mandamientos.
Entonces, hermano, lo primero que debemos tener en cuenta es que como padres tiene una responsabilidad grande de edificar a sus hijos con instrucción, con consejo y con la ley del Señor. Es un trabajo que tienen que hacer ustedes. Si no, cuando sus hijos tengan 15 o 16 años, estarán bombardeando a pastores en las redes sociales o a sus pastores en la iglesia, o como muchos me mandan mensaje de mi hijo está así, mi hijo está así, mi hijo está así. Y cuando le preguntas cuántas horas has dedicado a tu hijo a lo largo de la semana, todos los días de su vida, y te dice, es que yo tenía que trabajar, entonces le tienes que decir al padre, muy a tu pesar, que no hay una receta mágica para eso, y que lo que le pasa a su hijo es la consecuencia de un hijo que ha sido criado por el mundo. Porque el deber de un padre no es dar de comer, de beber y vestirlo. El deber de un padre cristiano es instruirlo en el temor del Señor. Hermano, recuerde una cosa, como cristianos nuestras prioridades han cambiado. Antes teníamos unas prioridades en este mundo, pero ahora que conocemos al Señor, nuestras prioridades son otras. Recuerden Marcos 8:36, pues ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿De qué le sirve a un hombre estar centrado en traer dinero a casa, en pagar las facturas de casa, que es importante, pues el hombre es proveedor, pero abandonar las partes espirituales y eternas que conllevan la vida de la familia? Así que, hermanos, en primer lugar, tengan en cuenta la cantidad de bombardeo, la cantidad de horas que sus hijos pasan expuestos a un contenido anticristiano, a un contenido contrario a los valores de Dios. Y tengan en cuenta la responsabilidad que tienen ustedes como padres de criar y edificar a sus hijos en el temor del Señor. Antes de seguir con el estudio, yo les hago una pregunta. ¿Cuánto tiempo están dedicando cada día a instruir a sus hijos en el temor del Señor? Si me dicen que no lo están haciendo, déjenme decirle algo. Pueden ser grandes padres en el mundo, pero están fracasando como padres cristianos. Y mañana puede tener trágicas consecuencias. Que usted haya sido creyente desde hace muchos años no significa que usted diga, es que mi hijo era cristiano de cuna. No hay cristianos de cuna. Nadie nace cristiano. Todos tienen que nacer de nuevo, y si vuestras casas y vuestras vidas no exponen a vuestros hijos al evangelio constantemente, tendrá trágicas consecuencias cuando descubran que su hijo era un chico mundano, pero que en presencia de padres cristianos se portaba como un niño cristiano. La pregunta no es cómo su hijo actúa delante de usted, la pregunta es ¿qué hay en el corazón de su hijo? Vamos entonces a nuestro texto principal, al texto que habíamos leído al principio, a Efesios capítulo 6. Disculpen, a Efesios capítulo 6 y el versículo 4, y dice así: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y el temor del Señor. Vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Primera cosa, el enfoque es padres. El enfoque es padres. Esto es un llamado a los padres. Esto es un llamado a la figura de autoridad que el Señor ha puesto sobre los hijos, a los padres. Y digo padres porque la palabra que aparece aquí es un masculino. El enfoque principal de la enseñanza debe estar en las manos del varón. Y ahora hablaremos de otras cosas respecto a eso, pero vemos que el enfoque por la palabra original, que tiene una connotación masculina, está enfocado en el varón, está enfocado en el hombre de la casa. Aunque nosotros vemos en Proverbios 1:8, como hemos leído y repito, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Podemos entender también que la madre puede participar de la instrucción y la enseñanza de los hijos. La madre participa de la instrucción y la enseñanza de los hijos. La madre participa de esa crianza, también incluso espiritual, de los hijos. Pero que la madre participe
que la madre colabore y que la madre ayude en la instrucción y disciplina de los hijos, en la crianza de los hijos a nivel también espiritual, no significa que se deba delegar esa labor en la madre totalmente. Que la madre colabore y participe no significa que sea responsabilidad materna el instruir y disciplinar a los hijos en el temor del Señor. Porque hay hombres que les encanta decir, mira cariño, yo voy a trabajar 20 horas al día, tú estarás en casa y tú te encargas de criar a los hijos. Yo traigo dinero, tú crías la familia. Yo traigo dinero, tú crías la familia. Y hay hombres que les encanta porque así hacen trabajo físico, pero no tienen que dedicarse espiritualmente y mentalmente al cuidado de su hogar. Así tienen que tomar menos decisiones, así tienen que estudiar menos las escrituras, así tienen que dedicarse menos a la oración con sus hijos. Y hay hombres que les encanta tomar el trabajo como excusa y decir, cariño, yo voy a trabajar 20 horas al día para que no falte nada en casa, pero tú te encargas de leer la Biblia con los niños, de orar con los niños. Yo cuando llegue por la noche quiero que esté todo hecho, la tarea hecha, la escuela revisada, la oración hecha, la Biblia ya trabajada con los niños, que hayan hecho su tiempo devocional, que hayáis hecho vuestra reunión en casa, y cuando yo llegue a casa por la noche me quiero duchar, quiero ponerme mi pijama y quiero cenar y quiero ver mi tele un rato, descansar y dormir para mañana hacer lo mismo. Hay hombres que les encanta, pero eso es no ser un hombre cristiano, eso es ser un hombre de este mundo. El hombre de este mundo muchas veces cree que eso es lo único que tiene que hacer, pero como hombres de Dios tenemos otras responsabilidades. Y aunque estemos cansados, tenemos otras responsabilidades. La madre puede colaborar y participar en la educación y crianza de los hijos. La madre puede colaborar y participar en la instrucción espiritual de los hijos, pero el enfoque es el padre. ¿Por qué? Porque es el cabeza del hogar. Efesios 5:23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Entonces, primera cosa, esto es un llamado a los padres, esto es un llamado a los padres, porque lo que más nos encontramos los pastores hoy en día son casas que están instruidas espiritualmente por las madres. Hijos que solo son nutridos en el Señor por las madres. Hijos que si escuchan alguna historia bíblica. Hijos que si estudian un poco las escrituras, que si oran un poco, es porque las madres lo hacen, porque hay mucho padre negligente, mucho padre que descuida sus labores y su responsabilidad, creyendo con una mente mundana que su único deber es trabajar y ganar dinero para pagar facturas. Y eso está equivocado. Así que, padres, hombres de la casa, su deber es criar a sus hijos en la instrucción y en la disciplina del Señor. Y no importa si están cansados, no importa si tienen que reducir un poco su jornada laboral o si tienen que dormir 2 horas menos cada día, pero es su responsabilidad. Su mujer puede ser ayuda idónea en esa tarea. Su mujer puede ser un complemento idóneo en esa tarea. Su mujer puede ser una auxiliadora en esa tarea. Pero es responsabilidad de los hombres. Y por eso las familias están débiles, porque faltan hombres de Dios. Hombres centrados en la palabra, hombres centrados en la escritura, hombres centrados en la oración. Hermano, te lo confieso como pastor. Cuesta horrores encontrar hombres entregados al Señor. Hombres entregados al Señor. Cuesta mucho encontrarlos. Y la excusa del trabajo es la número 1 para no dedicar el tiempo a las cosas del Señor. Y te voy a decir algo. Yo, por la gracia del Señor, llevo ya un poco más de un año a tiempo completo sirviendo en la iglesia donde congrego y en la que sirvo como pastor. Pero por 7 años estuve trabajando secularmente y pastoreando la iglesia. Trabajando mis 8, 9 horas diarias en un trabajo secular, despertándome a las 4 de la mañana para ir al trabajo y tener tiempo de buscar incluso al Señor y tener tiempo de pastorear por la tarde y cumplir con todas mis responsabilidades.
Así que te digo de primera mano que no es excusa el trabajo, porque si se puede incluso trabajar y pastorear, que es un arduo trabajo, se puede trabajar y ser un padre conforme a la voluntad de Dios. Deja de usar el trabajo como excusa y empieza a definir tus prioridades. Si tienes que estar más cansado, lo estás. Ya dormirás el sábado un poco más o ya dormirás el domingo un poco más. Pero tu deber es instruir a tus hijos en la disciplina, instrucción del Señor. Y tu esposa, la madre de los niños, puede ayudar en ese proceso, pero es responsabilidad principalmente de los padres. Pero yo quiero responder a una pregunta. Vivimos en un mundo que debido al pecado, a la pecaminosidad del ser humano, muchas personas se encuentran en un estado de ser madres solteras. Ha habido mucho divorcio, ha habido mucho hogar roto. A la iglesia llegan madres sin esposos o personas que han conocido al Señor después de casarse y ahora son madres cristianas pero casadas con un inconverso. ¿Qué pasa en los casos que una mujer ha conocido al Señor después de casarse y su marido ahora es inconverso y ella es la madre cristiana en un hogar donde el padre no es cristiano? ¿O qué pasa en los casos donde ha habido un divorcio, un abandono del hogar, una ruptura y una mujer es madre soltera y está criando a los hijos sola? Pues quiero decirles que en ese caso, sí, en ese caso la madre va a tener que asumir la responsabilidad de criar a los hijos en la instrucción y en la disciplina del Señor. En ese caso, la madre va a tener que tomar el papel de instruir a los hijos en la palabra de Dios. Va a ser la madre la que va a tener que ir muy cansada y va a tener que instruir a los hijos, preocuparse por la escuela y hacer todas esas labores aparte de su trabajo secular para sustentar su casa. ¿Y por qué digo eso? Tenemos el caso de Timoteo, segunda de Timoteo 1:5. Mira lo que dice: porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Pablo le dice a Timoteo que él es consciente de la fe de él, del conocimiento que hay en él, de la fe verdadera que hay en él, que le ha venido por su abuela y por su madre. Es decir, nosotros sabemos que Timoteo tenía madre creyente, pero padre no creyente. Una madre que conocía las escrituras, una madre que conocía la ley del Señor, pero un padre no creyente. Entonces Timoteo había sido instruido y ahora tenía fe gracias a su abuela Loida y gracias a su madre. Entonces, mira lo que dice 2 Timoteo 3:15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Entonces, vemos que Timoteo ha sabido las escrituras desde su niñez y luego Pablo dice que esa fe le ha venido por su abuela Loida y por su madre. Así que cuando hay un caso de que una mujer ha conocido al Señor después de casarse y el marido es inconverso, ella instruye al Señor, al hijo, en la palabra del Señor. Y en el caso de que ha habido un divorcio, un abandono del hogar y una mujer llega al Señor siendo madre soltera con sus hijos, ella tiene la responsabilidad de instruir a los hijos en el temor del Señor y en la palabra del Señor. Óigame, no es trabajo de la escuela dominical, no es trabajo de la iglesia, no es trabajo de los estudios bíblicos de la iglesia, es trabajo de la familia, es trabajo de los padres. Pero como hemos dicho, la responsabilidad principal recae en los padres, Quiero citar a John Piper. Dice lo siguiente: el padre debe tomar la iniciativa para asegurarse de que los planes, procesos y personas estén en los lugares correctos para construir una visión de la verdad y la santidad de Dios en la vida de sus hijos. Es decir, un padre debe planificar, debe organizar todo el mundo de sus hijos de manera
que pueda estar constantemente su hijo recibiendo palabra del Señor, recibiendo instrucción del Señor, teniendo ejemplos de vida piadosa, para que su hijo día tras día sea consciente de la persona de Cristo, del Evangelio y de la santidad de Dios. Porque, como explicaremos más adelante, los hijos no nacen creyentes y debemos exponerlo a esa palabra, sabiendo que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, y esperando que un día nazcan de nuevo y conozcan al Señor. Pero tenemos la responsabilidad, hasta que se dé ese nuevo nacimiento y después también mientras estén bajo la tutela del hogar, de instruir a los hijos en el temor del Señor. Así que recapitulamos nuestro primer punto. El versículo de Efesios 6:4 se enfoca en los padres, es decir, varones que deben tener nuevas prioridades en Cristo, donde instruir a los hijos en el temor del Señor debe ser su mayor prioridad. Deben saber que si han criado a sus hijos para ser grandes arquitectos, doctores, médicos, tener éxito en las finanzas, pero no los han criado en el temor del Señor, han fracasado como padres. Así que, primeramente, padres tienen la responsabilidad de, a pesar de estar cansados por el trabajo, dedicar tiempo a la instrucción de sus hijos en el temor del Señor. No usen el trabajo como excusa para descargar todo el peso del cuidado del hogar, de la instrucción del hogar y de la espiritualidad del hogar sobre sus esposas, porque el Señor les va a demandar eso, porque les están dando a sus esposas una carga que no deben cargar ellas, les están dando a sus esposas un peso que no deben llevar ellas. Es responsabilidad de los varones. Recapitulamos también y decimos que la mujer puede ayudar y colaborar en la instrucción y en la enseñanza de los hijos en el temor del Señor, pero como una ayuda y no como el pilar principal, porque eso le corresponde al padre. Y en tercer lugar, en los casos donde no hay padre, donde ha habido un divorcio y la madre cristiana ha conocido al Señor cuando estaba divorciada y está sola, o ha conocido al Señor después y el marido ahora es inconverso, en ese caso sí la mujer tendrá que tomar la actividad y la iniciativa y el deber de instruir a los hijos en el temor del Señor desde que son bien pequeñitos. Recuerden también que hay que instruir al niño, instruir a los hijos. Hay que hacerlo desde pequeños. No hay que esperar a que tengan 15 años para empezar a hablarles del Señor. Tiene que hacerse desde temprana edad. Segunda parte del versículo dice: no provoque a ira a sus hijos. No provoquen a ira a sus hijos. Vamos, yo voy a leer algunos ejemplos, seguramente a usted se le pueden venir a la cabeza otros, pero me gustaría dar algunos ejemplos que se me han pasado por la cabeza sobre cómo provocar a ira a los hijos. Por ejemplo, provocarles con juegos que los irritan, diciéndole cosa al niño que no le gusta. Obligar a un niño a participar de un juego que no le gusta o de algo que no le agrada solamente porque es del agrado del padre. Yo recuerdo desde pequeño, había padres que obligan a los hijos a acompañarlos al bar, o padres que están obsesionados con que los hijos sean futbolistas y el hijo no le gusta el fútbol, no le gusta eso, y el padre le exige además que sea bueno, que entrene duro, que se esfuerce, y empieza a hablar duro al niño cuando no hace las cosas bien y el niño ni siquiera disfruta ese deporte. Eso puede llegar a provocar a ira a un hijo, pues el hijo es consciente de que el padre está queriendo que juegue ese deporte por él y no por el hijo, no porque el hijo disfrute, sino por el propio gozo y disfrute del padre. Otra cosa, si mimas en exceso a tu hijo, si le das todo lo que quieres, destruirás su vida. Cuando alguien no le da lo que él quiere, luego se enoja. Si tu hijo lo has acostumbrado a recibir todo lo que quiere, si tu hijo cada vez que pide algo recibe un sí, si tu hijo cada vez que pide algo se le da, si tu hijo cada vez que pide algo se le entrega, si tu hijo no aprende a recibir un no en la casa, si tu hijo no aprende a recibir un no en el hogar, luego cuando reciba un no en el mundo va a estar irado y va a estar enfadado. Y tu hijo debe saber que en este mundo
mundo le van a decir muchas veces que no. Va a hacer entrevistas de trabajo y le van a decir que no. A lo mejor se enamora de una muchacha que le va a decir que a ella no le gusta. A lo mejor va a la escuela y quiere hacer algo y le dicen que no. A lo mejor quiere un amigo y quiere hacer algo con un amigo y el amigo le dice que no. A lo mejor le pide algo a un profesor en la escuela y le dice que no. Y si hay algo que tu hijo, tu hija deben aprender a escuchar es la palabra no. Y si tú le dices a tu hijo sí y lo mimas en extremo, vas a provocar que tu hijo luego sea una persona irada cada vez que le digan que no. Disculpen otra vez. En tercer lugar, no disciplinarlo. Si no demuestras que hay consecuencias por la desobediencia, vas a crear un monstruo. Si no le enseñas a tus hijos que las malas acciones tienen consecuencias, si no enseñas a tus hijos que el mal comportamiento tiene consecuencias y vas dejando pasar las malas acciones de tus hijos, vas a crear un monstruo. Vas a formar un monstruo, porque el día de mañana va a estar acostumbrado a hacer lo que quiera y no tener consecuencias. Si cada vez que tú vas y tu hijo hace algo malo, tú vas detrás cubriéndolo, eso va a tener consecuencias. Miren, voy a dar un ejemplo personal. Les voy a contar un secreto entre nosotros que saben ya algunas personas. Cuando yo iba a la escuela de pequeñito, no que sea muy mayor, pero cuando iba de pequeño a la escuela, había una cosa que nosotros nos hacía. Cuando uno no entregaba la tarea o cuando uno se comportaba mal, entonces había una agenda, una especie de cuaderno y le escribían a unos una nota negativa que le llamábamos nosotros. Si uno no hacía la tarea o si uno se comportaba mal, llegaba el profesor, escribía una nota, la tenía uno que llevar a casa y la tenía que traer firmada por los padres. Así el profesor se garantizaba que en casa lo habían reñido o lo habían corregido. Cuando a mí me pusieron esa primera nota negativa y yo llegué a casa con esa nota, en mi casa quien siempre ha sido más severo, más duro en la instrucción, y gracias a Dios por ello, porque ha provocado que estudiemos, que tengamos buenos valores, se ha dedicado mucho a nuestra enseñanza y a nuestra vida académica, ha sido mi padre. Mi madre era un poco más débil en ese sentido. Ella con su cariño y su afecto nos dejaba pasar un poco más las cosas, algo que a nosotros nos gustaba más que la actitud de mi padre, pero que era negativo y era contraproducente. Entonces yo llegué con esa nota negativa a casa y le dije a mi madre una cosa, le dije llorando, desesperado y desconsolado, le dije, mamá, fírmame la nota, porque si la ve mi padre, se va a enfadar, me va a reñir, me va a castigar, me va a corregir. Y yo le hice un chantaje psicológico y emocional tremendo y le prometí que nunca más iba a pasar, que nunca más iba a suceder. Y ahí mi madre entonces firmó la nota, me dio un beso y me dijo, pero nunca más, ¿eh? Y le dije, no, mamá, ¿cómo vas a pensar que voy a hacer esto otra vez? Claro, nunca más va a pasar. Volvimos a la escuela y al tiempo me volvieron a poner otra nota negativa. Ahí llegué yo a casa y ¿qué sucede? Se la enseñó a mi madre. Y cuando mi madre me dice, Juanma, ahora sí voy a hablar con tu padre, ¿qué sucede? Que yo le digo a mi madre, pero es que si tú hablas ahora con mi padre te va a corregir a ti porque tú firmaste la primera nota y no le dijiste a él que me habían reñido en la escuela. Entonces, si tú le enseñas esta a mi padre ahora, no solo me va a corregir a mí, pero sobre todo se va a enfadar contigo por haberle ocultado mi mala actitud pasada. ¿Qué hice con eso? Que mi madre, para no tener una riña con mi padre, firmara la segunda nota. ¿Y qué desencadenó eso? Que todas las siguientes notas ya mi padre no las viera porque ya era demasiado tarde. Mi madre, con esa primera muestra de no corregirme, sino consentirme, provocó que yo ya tuviera la vía libre para comportarme de manera equivocada en la escuela, sabiendo que eso incluso ya no iba a llegar a mi padre.
porque si a mi padre le pasaba esas notas y le llegaban esas notas, pues me iba a castigar, me iba a quitar un mes sin fútbol o un mes sin videoconsola o un mes sin el ordenador, pero iba a imponerme algún tipo de castigo o un mes sin salir a la calle con mis amigos. Entonces, cuando no disciplinamos a un hijo, acabamos haciendo que creemos un monstruo, alguien que no va a saber que el pecado y las malas acciones tienen consecuencias. Proverbios 13:24, el que escatima la vara odia a su hijo, mas el que lo ama lo disciplina con diligencia. Proverbios 29:17, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma, y dará alegría a tu alma. Entonces, hermano, el Señor dice que el que escatima la vara, el que no corrige y disciplina a su hijo, no lo ama, sino que lo aborrece, pero el que ama lo corrige y lo disciplina, porque así le enseña que las malas acciones tienen consecuencias. Otra cosa que puede provocar a ira a un hijo, el abandono. El abandono, un hijo que no es atendido, un hijo que simplemente se le da un teléfono móvil, una videoconsola y se le tiene apartado y apenas se le presta atención, no se le pregunta por cómo se encuentra, quiénes son sus amigos, si es feliz, qué propósitos tiene en la vida. Un hijo abandonado, un hijo desatendido, eso acaba provocando a ira. Otra cosa, el abuso físico y verbal. Cuida cómo hablas a tus hijos. Nunca disciplines a tus hijos en un momento de ira. Hay padres que en vez de disciplinar prudentemente a sus hijos y de la manera sabia y correcta, esperan a estar enfurecidos y entonces no miden y acaban agrediendo físicamente a sus hijos al extremo. Padres que van dejando las cosas pasar. Padres que van hablando y en el momento que van a actuar gritan, usan insultos, usan palabras malsonantes y eso acaba haciendo que los hijos sean lastimados porque hay que corregir pero no hay que maltratar, hay que corregir pero no hay que abusar, hay que corregir pero no hay que insultar, hay que corregir pero no hay que ofender con palabras malsonantes. Eso también provoca ira a un hijo. Eso es una mala manera de actuar. ¿Qué más podemos? Cuando los padres prometen y no cumplen. Hay padres que viven diciendo a un hijo, si haces esto, te daré aquello. Si haces esto, te daré aquello. El año que viene iremos a tal sitio. El verano que viene iremos a tal sitio. Y luego no lo hacen. Y no hay nada que duela más a un hijo que ver a un padre que incumple sus promesas, porque no solo lo provoca ira, sino que le enseña al hijo a mentir y le recuerdan que el padre de la mentira, ¿quién es? Es el diablo. Y por último, quiero dar otro ejemplo que provoca ira a los hijos. Otra cosa que provoca ira a los hijos son las preferencias entre los hijos. Miren, siempre que un padre o una madre tienen más de un hijo, la frase que más escuchamos, nosotros somos dos, tengo una hermana menor que yo, 4 años menor, y la frase que más escuchábamos cuando le preguntábamos a mi madre, mamá, ¿a quién quieres más? Siempre decía lo mismo, os amo a los dos por igual, y eso es lo que más dicen los padres, pero a veces es evidente por las actitudes que no es así. Y eso hay que analizar y examinar el corazón porque puede llegar a pasar, porque podemos empezar a tratar a un hijo de una manera diferente al otro. Y yo en esto quiero dar un ejemplo bíblico. Por ejemplo, nosotros conocemos la historia de José de Egipto. José tuvo unos sueños, aquella historia la conocemos. Fue vendido, traicionado por sus propios hermanos. Pero yo les digo una cosa. Después de todo lo que pasó, con todo lo que había sucedido, con los sueños que había tenido, hay un suceso en esa historia que yo creo que provoca ira a los hermanos de José. Y es cuando Jacob hace una túnica especial solamente para José. Cuando Jacob hace una túnica de colores, una túnica especial, una túnica bonita y coloca a todos sus hijos delante y lleva esa túnica solamente a José delante de todos sus otros hijos, ¿cómo piensan ustedes que se sentirían aquellos hijos? ¿Cómo piensan ustedes que se sentirían los hermanos de José?
Es seguro que la actitud de Jacob provocó a ira a sus hijos, dándole preferencia a José por encima de ellos. Así que en primer lugar, el foco son los padres. En segundo lugar, no deben provocar ira a sus hijos. Hay una instrucción en negativo. Y en tercer lugar, hay una instrucción en positivo, un mandamiento en positivo. Deben criarlos de acuerdo con la instrucción y el consejo del Señor. Deben criarlos. La palabra criar en este contexto, la palabra que habla de criar a los hijos, es una palabra que se refiere a nutrir, alimentar para que la persona crezca de una manera saludable, nutrirlo regularmente. Es una palabra que se podría utilizar para referirse a una flor que debe ser nutrida, que debe ser abonada, que debe ser regada para que crezca de una manera saludable día tras día. Y cuando el Señor dice que deben criar a los hijos, esa palabra criar representa un cuidado constante y regular para garantizar una nutrición saludable en la vida de los hijos. Es la misma palabra que aparece en Efesios 5, 28, 29. Así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. En ese versículo, la palabra "y lo sustenta" es la misma palabra en griego que se refiere a la crianza de los hijos. Ahora yo te pregunto, ¿has sido como padre, habéis sido como padres, como un jardinero, y habéis trabajado para que la flor, que es vuestro hijo, crezca de forma saludable? ¿O estáis hoy pagando las consecuencias de no haber sido constantes en el criado y el cuidado y la instrucción de vuestros hijos? Luego aparece la palabra instrucción. Significa entrenar, significa educar y ejercer disciplina. Esta palabra abarca todo el proceso educativo para que el niño alcance una madurez. Y luego aparece la palabra consejo, que se refiere a amonestación, advertir. El padre no solo educa, sino que aconseja, que otorga sabiduría. ¿Y qué consejo tiene que ser? El consejo del Señor. ¿Por qué? Segunda de Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Así que padres, el foco son ustedes. No deben provocar a ir a sus hijos, sino que deben de una manera constante, de una manera regular, como jardinero que cuida una flor, nutrir la vida de su hijo con instrucción para llevarlo a una madurez y edificarlo con el consejo del Señor para instruirlo en toda sabiduría bíblica. Vamos entonces a otro pasaje, Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 9. Y estas palabras que yo te mando hoy, dirigiéndose a los padres, dirigiéndose a los cabezas de hogar. Mira qué dice ahora el libro de Deuteronomio. El Señor dice, y estas palabras que yo te mando hoy, es decir, su ley, sus estatutos, sus mandamientos, dice, estarán sobre tu corazón. En primer lugar, no podemos enseñar a nuestros hijos lo que no tenemos nosotros. Debemos alimentarnos y nutrirnos como hombres de la palabra del Señor para luego edificar a nuestras familias en la palabra del Señor. No hay nada que me duela más como pastor hoy en día que ver casas donde la mujer está muy por encima a nivel espiritual y de conocimiento bíblico que el hombre. Y eso es preocupante. Yo sé que hay mujeres que son muy inteligentes y hogares donde la mujer es francamente mucho más inteligente y capaz y tiene un conocimiento y adquiere el conocimiento mucho más rápido. Pero lo que yo puedo decir es que en la gran mayoría de los casos no es porque el hombre sea un borrico. No es porque el hombre no sea capaz o no es porque el hombre sea poco inteligente, es porque el hombre es vago y perezoso para el estudio de las Escrituras.
La mayoría de iglesias hoy en día está formada por personas que abandonaron los estudios, que no les gusta leer, que se dedicaron a un oficio rápido y parece que cuando cogen un libro les queman las manos. Parece que cogen un libro y están así como, ay, me quemo, me quemo, me quemo. Parece que un libro, hay hermanos que ven la Biblia y ya se les nubla la vista, empiezan a leer y parece que se les juntan las líneas. Pero hermano, no importa que no te guste estudiar, no importa que no te guste leer, lo que el Señor nos ha dado para conocerle es un libro. Lo que el Señor nos ha dado para conocerle es un libro. Y aunque no te guste leer, vas a tener que estudiarlo, vas a tener que profundizarlo, vas a tener que meditarlo de día y de noche, llenar tu corazón de este libro, porque si no, no vas a poder instruir a tus hijos y vas a dejar esa tarea en las manos o de tu esposa o de la iglesia y eso te hará un fracaso como padre cristiano. Así que en primer lugar deben estar sobre tu corazón. Y mira qué dice luego, después de que esas palabras estén sobre tu corazón, después de que esas palabras estén en tu corazón, diligentemente las enseñarás a tus hijos. Después de que están en ti, ¿a quién hay que enseñar? A tus hijos. Y hay gente que quiere enseñar a las naciones, hay gente que quiere enseñar a las calles, al vecino, a la congregación, enseñar en todas partes, pero no a sus hijos. Y eso va para aquellos que quieren crecer en el ministerio. Está muy bien crecer en el ministerio. Está muy bien que anheles servir en la iglesia donde congregas. Pero déjame decirte una cosa. Si enseñas a los hombres, a las mujeres, a la iglesia, a las naciones, en las redes sociales, en Facebook, en YouTube, pero no enseñas a tus hijos, está mal. El primer foco de enseñanza son tus hijos. Mira lo que dice aquí. Guarda, atesora estas palabras en tu corazón y enséñalas con diligencia a tus hijos. Y con diligencia habla de constancia, regularidad y prudencia. Hay que enseñar a los hijos. Y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y serán como insignia entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Mira este texto que dice, cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando levantes. ¿Cuándo hay que instruir a los hijos? ¿Cuándo hay que hablarle la palabra del Señor a los hijos? En todo momento. Y déjame decirte algo, esto es mucho más que un culto. Y esto es un consejo que yo te doy. A veces creemos que instruir a los hijos es llegar a casa, abrir la escritura, sentarlos 30 minutos y hablarles de la palabra. Está muy bien realizar ese culto doméstico, está muy bien realizar esa instrucción. Pero ¿sabes cuándo es muy bueno instruir al hijo? En todo el momento. Por ejemplo, tú vas a un parque. Tú vas a un parque y ves a un niño gritando a su madre. Ahí tienes una instrucción porque la palabra de Dios está en tu corazón y tú coges a tu hijo a tu lado y le dices, hijo, mira, ¿ves a ese niño gritando a su madre? Sí, papá, ¿qué te parece? No, me parece feo, está mal. Digo, mira, hijo, ¿qué dice el Señor? En primer lugar, el Señor dice que los hijos deben honrar a sus padres y a sus madres. ¿Tú crees que la está honrando? No, el Señor dice que deben hacerlo para que les vaya bien, para que vivan largos años. Es el primer mandamiento con promesa. Entonces, hijo, primera cosa que debes saber es que el Señor quiere que tú honres a tu papá y a tu mamá. ¿Y te parece bien cómo le habla? No, papá, no. Y digo, ¿por qué? Porque la palabra de Dios dice que la blanda respuesta aplaca la ira. La palabra de Dios dice que debemos hablar y que nuestras palabras deben estar sazonadas con sal para impartir gracia a los que escuchan. Entonces, tú te pones a hablar con tu hijo y en una escena de la calle, tú le has enseñado a tu hijo que debe honrar a sus padres. Tú le has enseñado a su hijo cómo debe hablar a las personas. Y tú ya le has dado una enseñanza de 5 o 10 minutos muy valiosa. Ahí tú vas viendo y te aseguro, hermano, que cuando tú tienes la palabra de Dios en el corazón, el mundo, en cada paseo, en un restaurante, en cada lugar que vayas, viendo las noticias, vas a encontrar enseñanzas, incluso viendo una película a lo mejor que no tenga temática cristiana. Te pones la película y tú le enseñas una palabra a tu hijo, tú le predicas el evangelio a tu hijo. Después de la película tú dices, hijo, ¿qué has aprendido? ¿Qué mensaje te deja eso? Le puedes hablar de la amistad, de la generosidad y todo al final
puede llevar al Evangelio, para predicar el Evangelio a tu hijo y llamarlo al arrepentimiento y la fe buscando que nazca de nuevo. Así que está bien el culto doméstico, pero cuando uno tiene la palabra en su corazón, nosotros sabemos que podemos instruir al hijo en todo momento, en todo momento. Entonces debemos tener en cuenta una cosa: cuando la Biblia habla de la enseñanza del hijo, no dice una edad. Así que mientras el hijo ya tenga uso de razón, es edad para hablarle de la palabra del Señor. Claro que lo harás a diferentes niveles. Tú no te sientas con un niño de 4 años y le dices: mira, hijo, vamos a hablar hoy de el amilenialismo y el dispensacionalismo. Voy a darte una clase de escatología. El niño se va a estar chupando el puño, va a estar con un biberón, va a estar comiéndose la papilla o con un muñeco en la mano, y tú le vas a estar hablando de escatología. Entonces, en primer lugar, creo que deben ser prudentes a la hora de enseñar a sus hijos en relación a la edad que tengan, pero enseñarles el Evangelio desde pequeños es algo que deben hacer. Otra cosa que le quiero decir a sus hijos, que le quiero decir a los padres, es la siguiente: cuando vayan a enseñar a sus hijos, cuando vayan a instruir a los hijos, procuren mirar con diligencia que sus vidas sean un ejemplo para sus hijos. Porque muchos hijos están muy descontentos con la fe, muchos hijos están muy descontentos con la vida cristiana y muchos hijos están muy recelosos de escuchar la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque los padres dan mal testimonio con sus vidas. Tú no puedes decirle a tu hijo: has leído tu Biblia, si tú no la lees. Tú no puedes decirle a tu hijo: has hecho tus oraciones, si tú no las haces. Tú no puedes decirle a tu hijo: no le grites a tu madre, si tú le gritas. Miren, cuando éramos del mundo, cuando uno es del mundo, hay una cosa que los padres hacen mucho, y es decirle a los hijos: haz lo que yo te digo, pero no hagas lo que yo hago. El padre en el mundo se siente con una autoridad tan mala y tan mundana que puede hacer cosas terribles y decirle a un hijo: tú vas a hacer lo que yo te diga, yo luego vivo como a mí me dé la gana, y cuando tú tengas hijos, tú ya harás lo que tú quieras. Pero el padre creyente no puede ser así. Esa es la actitud de un padre mundano. El padre cristiano, ¿cómo debería ser? El padre cristiano, ¿cómo debería actuar? El padre cristiano no debería ser como un fariseo, de los que Jesús dijo: haced lo que ellos dicen, pero no hagáis lo que ellos hacen. Sino que el padre cristiano debería ser un ejemplo a seguir como Cristo. El padre cristiano debería decir, como Pablo en 1 Corintios 11:1 le dice a la iglesia: sed imitadores de mí, como yo soy imitador de Cristo. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Un buen padre creyente que instruye a sus hijos en el temor del Señor también debe cuidar su vida para ser un ejemplo, para ser un ejemplo para sus hijos, para ser un ejemplo para sus hijos. Y hay una cosa que debes tener en cuenta siempre: enseñar a tus hijos a temer al Señor. Aunque tus hijos no hayan nacido de nuevo, aunque tus hijos todavía no se hayan convertido, aunque tus hijos todavía no conozcan personalmente al Señor, si hay algo que debes instruirles es en el temor del Señor. Si hay algo que debes instruirles es en el temor del Señor. Tus hijos deben saber que hay un Dios y que va a haber un juicio y que deben temer a ese Dios porque es santo. Proverbios 1:7 dice: el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Proverbios 9:10: el principio de la sabiduría es el temor del Señor, y el conocimiento del santo es inteligencia. Así que debes animar a tu hijo a saber una cosa: que debe buscar a ese Dios y debe temer a ese Dios desde su juventud. Eclesiastés 12:1: acuérdate pues de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y se acerquen los años que digas: no tengo en ellos placer. O como dice Reina Valera: antes de que vengan los días en los que digas: no tengo en ellos contentamiento. Así que debes instruir a tus hijos en el temor del Señor y enseñarles a tus hijos a buscar al Señor en su juventud, porque van a venir días más difíciles, van a venir días más malos. Una de las cosas que a mí me alegra en gran manera es haber podido conocer al Señor y empezar a servirlo temprano.
Cuando yo inicio el ministerio pastoral con 23 años, muchas personas decían que era muy precipitado, e incluso algunas personas cuando me casé con 22 años y inicié el ministerio pastoral con 23 años, me dijeron que estaba desperdiciando mi juventud. Pero déjame decirte una cosa, hermano. Doy gracias a Dios de haberme casado al día siguiente de cumplir los 22 años y doy gracias a Dios de estar pastoreando desde los 23 años aproximadamente. ¿Por qué? Porque no hay nada mejor en la vida que haber estado casado y sirviendo al Señor en mi juventud, porque lo he podido hacer y lo puedo hacer con fuerza. Poder tener 32 años y decir que llevo ya más de 8 años en el servicio pastoral al Señor es algo que me alegra. Poder tener 32 años y haber celebrado 10 años de aniversario de boda es algo que me hace feliz. Y no he tirado mi juventud a la basura. He disfrutado de las mejores cosas de la vida siendo joven. He disfrutado del matrimonio y he disfrutado de servir al Señor siendo joven. Cuando yo tenga 50 o 60 años, ya habré disfrutado muchísimo del matrimonio y habré disfrutado mucho y habré servido muchísimo al Señor. Para mí desperdiciar la juventud habría sido estar todo el día con una videoconsola o estar todo el día con internet o estar todo el día jugando a la pelota y no haber labrado un futuro, no haber entregado mi vida al Señor o haber cuidado un matrimonio y poder saber y disfrutar de un matrimonio siendo joven, con energía y con fuerza. Así que no solo enséñale a temer al Señor, sino a hacerlo desde su juventud, antes que vengan los días malos y se acerquen los años en los que digas, no tengo en ellos placer. ¿Por qué? Hermanos, recuérdales, y yo siempre digo que es muy bueno recordarles el libro de Eclesiastés para recordarles la experiencia de Salomón. Salomón se dio a los placeres, se dio a la intelectualidad, al conocimiento, se dio a las mujeres, a la bebida, a las riquezas, al materialismo. Salomón durante un tiempo de su vida se encontró y se entregó a muchas cosas, pero al final Salomón concluye que todas esas cosas son vanidad de vanidades, son vanidad de vanidades. Así que tienes que enseñarle a tu hijo, y el ejemplo de Salomón es brillante, que el fin de todo es este. Eclesiastés 12, 13 y 14. La conclusión, cuando todo se ha oído, es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona, porque Dios traerá toda obra a juicio con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Recuerda a tus hijos que el fin de todo en esta vida, el fin de todo para cada persona es teme a Dios y guarda sus mandamientos. Y luego el último versículo dice, porque todo vendrá a luz y será juzgado por el Señor. ¿Y por qué quiero que termines diciéndole siempre lo del juicio? Porque quiero que le prediques el evangelio a tu hijo. Y termino con esto: debes instruir a tu hijo, debes instruirlo en el temor del Señor, debes hacerlo desde su juventud, debes ser un ejemplo para él, debe ser la labor principal de los padres con la ayuda de la madre. No debes provocarlo a ira, pero debes predicarle el evangelio por dos motivos. Número uno, porque si tu hijo vive como un cristiano pero no ha nacido de nuevo, solo tendrás un fariseo, un religioso, una persona que vivirá como un cristiano, pero tú no sabrás si ha nacido de nuevo, porque eso solo lo hace la obra del Espíritu Santo a través de la predicación del evangelio, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, primeramente del judío y también del griego. Es salvación para todo aquel que cree. ¿Por qué? ¿Por qué del que cree? Porque la fe es por gracia, mediante la fe en Jesucristo. Y esa fe es un don de Dios. Y esa fe viene, según dice la Escritura, por el oír. Y el oír de la palabra del Señor. Así que cuidado, porque hay muchos padres que quieren que sus hijos vivan como cristianos y solo les enseñan normas de conducta y moralizan a sus hijos, que es importante. Pero si no le predicas el evangelio, puedes tener a una persona que no ha nacido de nuevo y viviendo con valores cristianos. Así que tienes dos labores: enseñar a tus hijos valores,
enseñar a tus hijos el temor del Señor, enseñar a tus hijos sobre el servir y el seguir al Señor, pero predica el Evangelio a tus hijos, porque no hay cristianos de cuna, porque nadie nace cristiano, porque como dijo David en el Salmo 51, en pecado fui formado, en pecado me concibió mi madre, y tenemos la responsabilidad todos de decirle lo mismo a los hijos que le dijo Jesús a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo, porque quien no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así que padres, tienen una gran labor por delante, tienen una gran responsabilidad por delante, pero cuídense y recuerden sus prioridades. No dejen a sus hijos de lado, no abandonen a sus hijos en las manos de la escuela, no abandonen a sus hijos en las manos del mundo y no le den ese trabajo solamente a los pastores y a la iglesia. Tienen una labor. Tienen una responsabilidad, y espero que este mensaje sirva para que el Espíritu Santo traiga convicción a sus corazones y para que el Espíritu Santo obre en sus vidas y los mueva para que edifiquen hijos para la gloria del Señor. Oremos. Padre, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por tu bondad. Te pedimos perdón, Señor, porque como familias hemos dejado mucho que desear y muchas veces hemos dejado que nuestros hijos sean criados por el mundo más que por nosotros. Pero Padre, te pido que a través de este mensaje tú levantes, Señor, a los padres, levantes a los hombres y levantes, Señor, a cada familia, a cada responsable de cada hogar para instruir a los niños en el temor del Señor, para edificar a los hijos en la instrucción y el consejo de Dios, para que les hablen tu palabra, para que, Señor, no se limiten solo a trabajar y a traer dinero, sino a edificar hogares para tu gloria y conforme a tu voluntad. Que esta palabra dé fruto en los corazones, Señor, que esta palabra obre en las familias y podamos ver el resultado de esta palabra dentro de un tiempo con padres volcados en la crianza espiritual de sus hijos, que los críen y los nutran, Señor, conforme a tu palabra, para que no sean padres conforme a este mundo, sino padres para tu gloria. Y te pido todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, hasta aquí nuestra transmisión de hoy. Recuerden que mañana a las 4 de la tarde estaremos transmitiendo nuevamente, pero esta vez en Facebook, en mi página personal, en mi página Hermano Juan Manuel Vaz, y estaremos trabajando un tema que también va a ser muy útil para ustedes. Mañana directo desde Facebook a las 4 de la tarde, hora de España, estaremos trabajando el tema tomando decisiones difíciles. Tomando decisiones difíciles, y estoy seguro que será de edificación para todos ustedes. Que la gracia y la paz del Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes siempre, y recuerden que los amamos en el Señor.